Guillermo Lasso y Alfredo Borrero inscribieron sus candidaturas para la presidencia y vicepresidencia de la República por la Alianza Electoral Creo y el Partido Social Cristiano. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo está en línea directa el señor Guillermo Lasso, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Creo. Hoy precisamente ha oficializado la inscripción de su candidatura. Señor Lasso, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Muy buenas noches, Freddy. A sus órdenes. Gracias por su tiempo, señor Lasso. Y una vez que usted ha inscrito ya su candidatura junto a su compañero de fórmula, el doctor Alfredo Borrero, le corresponde al Consejo Nacional Electoral analizar requisitos, inhabilidades y proceder a calificar o no esas candidaturas. Sus detractores políticos sostienen que usted mantiene empresas offshore y que eso podría eventualmente ser una inhabilidad para su inscripción. Eso dicen los detractores políticos. Yo le quiero decir a todo el pueblo ecuatoriano que yo he cumplido con todos los requisitos establecidos en las leyes del Ecuador y he presentado mi declaración juramentada de que cumplo con todas las exigencias de aquella llamada ley de paraísos fiscales. ¿Eso quiere decir que usted no mantiene empresas offshore a su nombre, señor Lasso? Eso quiere decir exactamente que cumplo con la ley, que no tengo ninguna inversión en ningún paraíso fiscal del mundo y que cumplo con la ley. Absolutamente cumplo con la ley. Y aquel detractor, como usted lo ha llamado, que pretenda plantear una aclaración en el Consejo Nacional Electoral, deberá presentar las pruebas correspondientes, porque no es cuestión de simplemente lanzar palabras al viento y querer convertir una mentira en verdad. ¿Cuál es su criterio respecto de la inscripción de el binomio del señor Arauz y el señor Rafael Correa, que ha estado en las últimas horas en el debate político, señor Lasso? Que el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad electoral del Ecuador, tome la decisión que corresponda de acuerdo con la ley. No me parece que a mí me corresponde opinar sobre las decisiones que deba adoptar la autoridad electoral. De acuerdo, hablemos entonces respecto de su candidatura, sus ofertas de campaña, señor Lasso. Hablemos también de el apoyo que consiguió del Partido Social Cristiano para impulsar su candidatura. Más allá de ese anuncio, no se ha visto una suerte de impulso a la candidatura presidencial, porque hay que aclarar que van con listas diferenciadas en asambleístas nacionales, parlamentarios andinos y asambleístas provinciales. Mire, yo pienso todo lo contrario. El impulso es importante. Acabo de cumplir una agenda desde ayer en la ciudad de Quito y mañana continuaré por Santo Domingo, por Quevedo y por Babahoyo, que es precisamente la consecuencia de aquel impulso de una alianza política electoral que busca con listas separadas apoyar a un solo binomio, a Lasso Borrero. Y esto está avanzando en todos los campos. Pero, por ejemplo, ¿qué más ha hecho el Partido Social Cristiano para impulsar su candidatura? Esa es un poco la pregunta que yo le estoy formulando. Bueno, yo creo que ha hecho mucho. En primer lugar, su candidata resignó, se hizo un costado con un gesto de nobleza frente al país. Yo creo que el Partido Social Cristiano y su líder Jaime Nebot también han actuado con generosidad frente al país. Yo creo que eso no es poca cosa, eso es bastante. Y hemos logrado una candidatura que construye unidad en el Ecuador. De ahora en adelante, esta candidatura es una candidatura de todos los ciudadanos ecuatorianos. Esta no es una candidatura de un partido o de otro. No es un proyecto político de derecha, tampoco de izquierda. Es un proyecto político ajustado a la realidad del Ecuador del día de hoy.
un país que vive una triple crisis económica, sanitaria y ética y moral. Y es nuestra obligación plantearle al pueblo ecuatoriano la solución para sacar adelante la economía, para recuperar el empleo, para llevar a cabo con Alfredo Borrero una reforma de salud integral, para que la salud sea gratuita, de calidad y oportuna. Y vamos a luchar contra este mal transversal que cubre prácticamente todos los estamentos de la sociedad ecuatoriana y que es la corrupción, a la que le vamos a quitar los recursos que son del pueblo ecuatoriano para invertir más en educación, más en salud, más en seguridad y no permitir que estos corruptos hoy pretendan simplemente cumplir con cárcel, con pena y no devolver el dinero que es dinero del pueblo ecuatoriano. Eso no necesariamente dependerá de usted como presidente, señor Lasso, sino de una ley que apruebe la Asamblea para extinguir el dominio, algo en lo que ya están ocupándose los asambleístas, por ejemplo, porque si no hay una ley que le permita extinguir el dominio de los bienes mal habidos, no se va a poder recuperar ese dinero, lamentablemente. Vamos con todos los asambleístas de Creo a apoyar esa reforma legal para recuperar el dinero del pueblo ecuatoriano. Pero aunque el presidente de la República o un dirigente político no esté a cargo de la justicia, no implica que en sus opiniones, en su accionar, marque la ruta de la sociedad ecuatoriana. ¿Cómo piensa usted sacar al país de la crisis tan pronunciada económica que atraviesa con una crisis sanitaria que está agravando aún más la condición económica del país, señor Lasso? Mire, lo más grave de todo es el estado de ánimo del pueblo ecuatoriano, el estado de ánimo de los jóvenes ecuatorianos, que caminan muchos de ellos desesperanzados por las calles del Ecuador, porque no consiguen un empleo, porque no consiguen un cupo en la universidad, porque han perdido su confianza en una clase política que de efecto les ha fallado. Tenemos que recuperar la confianza del pueblo ecuatoriano, la confianza en las instituciones del país, la confianza en un accionar honesto por parte de aquellos que todavía nunca hemos administrado el Ecuador y que prometemos recuperar ese espacio de esperanza, ese hálito de esperanza por emprender, por conseguir un empleo, por estudiar lo que quieren estudiar los jóvenes en la universidad, no lo que les diga el gobierno, por una oportunidad para emprender sin tanto trámite, sin tanto impuesto y sin tanta cortapisa. ¿Cuál es su punto de vista respecto de la minería, señor Lasso? Le consulto esto porque quiero traer a colación el tuit en el que usted saluda la decisión de la Corte Constitucional sobre la consulta popular referida a la minería en Azuay, la que planteó el municipio de Cuenca. Quienes deciden sobre el futuro de la provincia deben ser siempre los azuayos, dice usted. Y esto, obviamente, me refiero al pronunciamiento de la Corte Constitucional, es rechazado por los sectores productivos del país porque sostienen que esto genera inseguridad jurídica para inversiones en minería y la explotación minera responsable en el país. Querido Freddy, esto no es una novedad en mí. Desde hace algunos años atrás he dicho con claridad, yo soy un demócrata y una consulta popular es la expresión del pueblo que quiere decidir sobre su destino. Y hay algo que quiero ser muy claro. Tenemos que conservar las fuentes de agua. Tenemos que conservar los páramos, los pajonales, de aquellos lugares de los que se nutre la fuente de agua de ciudades como las de Cuenca, que los ecuatorianos, los cuencanos muy concretamente, resuelvan su destino y su futuro en esta consulta popular. Eso es lo democrático, eso es lo correcto en unas circunstancias como esta. Aun cuando los recursos correspondan a todos los ecuatorianos porque están en el subsuelo
y aun cuando existe minería responsable. Freddy, yo reconozco que existe la minería responsable. No tenga la menor duda, pero tenemos que actuar con espíritu democrático. A ningún ecuatoriano le gustaría levantarse un día para ver en el parque de su urbanización un proyecto minero, un proyecto petrolero. Lo mínimo que debemos hacer es consultar a las comunidades. Esa es una expresión democrática, y un demócrata, como pretendo ser yo, tiene que respetar el fallo de la Corte Constitucional y esa voluntad de la ciudad de Cuenca que definirá su futuro. Hablemos del tema político electoral, señor Lazo. En los últimos días, quizás semanas, han empezado a circular encuestas de todo tipo, muchas de ellas desconocidas, que atribuyen intenciones de voto a diferentes personajes, entre ellos a sus detractores políticos. A usted le ubican tercero, cuarto, a veces segundo. ¿Qué opina usted de toda esta campaña que se está haciendo a través de redes sociales? Mire, lo que le puedo decir es que las elecciones se ganan el día de las elecciones. No una hora antes, ni un día antes, ni tampoco se ganan en las encuestas. Aquellos que les gusten dormir sobre laureles, que duerman sobre los laureles. Aquellos que tenemos 50 años de experiencia luchando en la vida, seguiremos luchando, trabajando, recorriendo el Ecuador, llevando nuestro mensaje, sin importar que en algunas encuestas nos pongan en primer lugar y otras al último. Vamos a trabajar como si no tuviéramos un voto y vamos a luchar por esa gran victoria que esperan el pueblo ecuatoriano, por ese Ecuador libre, por ese Ecuador democrático, por ese Ecuador de oportunidades, por ese Ecuador próspero que cada padre y cada madre de familia quiere para el futuro de sus hijos. Pues bien, queremos agradecerle, señor Lazo, por habernos atendido estos minutos, poniendo énfasis en la oficialización de su inscripción como candidato a la presidencia de la República, algo que ocurrió el día de hoy. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias, Freddy, siempre a las órdenes, y un gusto de haber participado en esta entrevista de FM Mundo. Y estoy desde la ciudad de Quito, recorriendo el Ecuador. Un abrazo. También para usted. Buenas noches. Esto es Notimundo Estelar, amigos. Siempre bien informados.